antes de comer menos, aumentar la actividad física diaria. Si tú das 3.000 pasos diarios, pues intenta aumentarlo a 4 o 5.000. La gente siempre piensa, la alimentación, y sí es súper importante, pero realmente la gente tiene que centrarse en el ejercicio físico y en moverse más. Incluso una persona con sobrepeso que realiza ejercicio físico tiene menos riesgo de muchas enfermedades que una persona que está en normopeso, pero que no realiza nada de ejercicio físico ni se mueve en su día a día. Y la fatiga mental realmente luego hace que levantemos menos peso. Sí. Coger el móvil y usar las redes sociales, pues vimos que efectivamente genera fatiga mental y que además eran capaces de generar un poquito menos de fuerza por esa fatiga mental. Para que se genere hipertrofia, Carlos, se tiene que estresar el músculo. Se tiene que estresar. Pero sí que es cierto que cuando vemos muchas agujetas y asociadas a un daño muscular alto, eso empeora incluso. Lo primero que haces con un cliente, ¿no?, cuando te viene, es una evaluación inicial, una evaluación a nivel de movilidad, de fuerza, de salud, de composición corporal. Todo esto, tú imagínate, le vuelcas ese input, esa información a la IA y probablemente te va a hacer un programa de entrenamiento mejor que muchos entrenadores. Es una realidad. Mal endémico es el estrés crónico. Buscáis solamente lo masculino. Toque el freno a 303 km/h. De hecho, no tengo carotida. Lo cuento muchas veces, pero nos afecta a lo que sentimos. Es que esto está llegando a ser tan grande que se tiene que meter el gobierno. Vamos, que no para quieta. El mundo a día de hoy está como gobernado por Satanás. Eso es. ¿Quién es Carlos Alix, para la gente que no te conozca? Pues probablemente es una pregunta complicada, ¿eh? Pues en resumidas cuentas, un apasionado del ejercicio físico. Es más, yo siempre digo que yo no fui buen estudiante hasta que entré en la carrera de Ciencia del Deporte. Y pues poquito a poco, entre las artes marciales, que justo lo estábamos hablando antes, sobre jiu-jitsu, karate, boxeo, tal, y el entrenamiento de fuerza, me fui interesando en cómo optimizar todos los procesos para, con este entrenamiento de fuerza, maximizar tanto la hipertrofia muscular, la fuerza, el rendimiento a nivel deportivo. Y pues acabé estudiando la carrera de Ciencia del Deporte, haciendo un máster, doctorado en tema de fisiología del ejercicio, y actualmente pues me dedico a la investigación científica en ciencias del deporte, a asesoramiento a empresas relacionadas con el deporte, la nutrición y todo esto. Y soy el director de un máster de fisiología y entrenamiento personal. Y pues es un poquito lo que me dedico, son las tres patas, ¿no? La investigación, la docencia y el asesoramiento. Tenía muchas ganas de este podcast, Carlos, porque además he estado investigando sobre tu perfil y joder, me parece súper interesante, ¿no? La gente que nos esté escuchando y nos esté viendo seguro que va a aprender un montón, porque vamos a hablar un poco de todo, ¿no? De nutrición, de ejercicio, de suplementación, de modas que se están poniendo, por ejemplo, todo el tema de los baños de agua fría y además que es muy buen mes. No sé cuándo se publicará, pero lo estamos grabando en enero, que es Año Nuevo, Vida Nueva, y seguro que mucha gente se habrá propuesto este año pues cuidarse un poquito más, ir al gimnasio. Y bueno, vamos a empezar por el principio, sobre todo un enfoque más a alguien que acaba de empezar el año y ha dicho, voy a apuntarme al gimnasio, este es mi año, ¿no? Y es un perfil, ¿no?, que creo que es bastante común, alguien que no ha hecho ejercicio, que suele tener un índice de grasa alto y una masa muscular bajita, ¿no? Si alguien durante mucho tiempo ha estado sin hacer ejercicio, creo que es el típico perfil que afronta pues esa situación, ¿no? Voy al gimnasio y a mí me da mucha curiosidad con ese tipo de gente, ¿no? Porque al final ellos quieren perder grasa, pero a la vez quieren ganar masa muscular. Y esto es algo contradictorio en teoría, porque uno no puede estar subiendo de masa muscular y bajando de grasa a la vez. Hay que elegir una de las dos. Tú al principio, para este perfil, ¿qué enfoque nutricional le darías? Pues justo esto es súper interesante porque este tipo de perfil es uno de los pocos que sí que pueden ganar de forma significativa masa muscular mientras van perdiendo grasa. Entonces, esto se ha demostrado incluso en culturistas naturales, lo que pasa que ganas muy poquita masa muscular o la retienes y ya cuando estás perdiendo mucha grasa ya sí que incluso cae la masa muscular, pero si es una persona que acaba de ponerse el propósito, ¿no?, de empezar el año entrenando en el gimnasio, cogiendo una vida más saludable, yo le recomiendo que apunte a perder grasa, pero que entrene en el gimnasio como si quisiera ganar masa muscular, no solo para retener esa masa muscular que ya tiene mientras pierde grasa, sino también para aumentarla, porque va a poder aumentarla. En los estudios se ve clarísimamente. Ostras, qué curioso, ¿no? O sea, que es posible ganar masa músculo muscular y bajar grasa a la vez. ¿Y esta bendición durante cuánto tiempo dura? Pues realmente, si lo planteas bien, te puede durar meses o incluso hasta 1 año, 2 años te puede durar. Bien planteado. Lo normal es que ya cuando llegas a un nivel de grasa bajo,
También a nivel hormonal, si ya nos vamos al extremo, por ejemplo, un culturista natural, ¿no? que va a competir y está sequísimo, con muy poquita grasa, ahí ya no sería posible. Entonces, lo interesante, obviamente en población general, no es llegar a ese punto, es llegar a un punto saludable de grasa, donde te veas bien, te sientas bien, no tengas riesgo de algunas enfermedades asociadas a esa acumulación de la grasa, y a partir de ahí, pues poquito a poco, si la persona quiere, o mantenerse o tirar a incrementar la masa muscular muy poquito a poco, sin hacer un volumen bestia como hacía antes la gente de hincharse a comer y pues todo lo que entre a entrar o luego me voy a entrenar en el gimnasio y pienso que se va a convertir en masa muscular, porque eso no tiene sentido. Al final, por poner una cifra que está basada en la evidencia científica, subir más de un 0,1, 0,2 o 0,5% de tu peso corporal a la semana no tiene demasiado sentido. Incluso para un principiante. Un principiante puede subir un 0,5% de su peso corporal a la semana, pero más tampoco tendría demasiado sentido porque probablemente estaría acumulando más grasa, pero no más masa muscular. Luego hablaremos también de la diferencia, ¿no?, que hay entre un enfoque, ¿no?, una vez pasado este año que comentabas, el enfoque que puede usar una persona a la hora de decir, oye, pues a partir de ahora quiero enfocarme en bajar mi grasa porque me sigo viendo michelines o me sigo viendo barriguita, o al contrario, oye, siempre he sido una persona muy delgada y ahora me gustaría coger un poco más de cuerpo, ¿no? Son dos enfoques totalmente distintos. Entonces, dicho esto, Carlos, ¿qué harías tú nada más empezar? Yo lo primero que haría es asegurar que voy a hacer ejercicio físico. Eso es fundamental. Si quieres llevar un estilo de vida saludable, muchas veces la masa muscular y la fuerza se asocian pues, al ego, a la estética, el verano, ¿no?, y la playa. Y en realidad lo que vemos es que dentro de los límites naturales, sin uso de ninguna sustancia, más masa muscular hasta cierto punto se asocia a más salud, menos mortalidad por todas las causas, y lo mismo ocurre por el entrenamiento de fuerza para aumentar la fuerza que tenemos en el día a día. Es más, al igual que la capacidad cardiorrespiratoria está pues, asociada a una menor mortalidad y menor enfermedad, la masa muscular, la fuerza, por ejemplo, fuerza de agarre o las flexiones que puedes hacer en el suelo, también lo están. En este sentido, yo lo que haría es, primero, asegurar el entrenamiento de fuerza y con un componente cardiorrespiratorio. Por ejemplo, me apuntaría al gimnasio y si vengo sin hacer nada, no voy a hacer un entrenamiento de fuerza, es decir, un entrenamiento en el gimnasio y luego salgo a correr. No es factible, lo va a dejar en 2 días. Entonces, lo que vamos a asegurar es 2-3 días de entrenamiento en el gimnasio y esos 2-3 días yo los programaría con un circuito. Es decir, no, por ejemplo, hago un ejercicio, luego otro y luego otro, sino si estoy haciendo un ejercicio de empuje horizontal, como puede ser un press de banca o puede ser en máquina, ¿no? Un ejercicio de tracciones para trabajar la musculatura posterior del tronco en la espalda y otro ejercicio de pierna, pues no hago uno, luego otro, sino que hago una serie de uno, una serie de otro, otra serie de otro, y así le doy 3-4 vueltas al circuito, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo aseguraría, 2-3 días a la semana, que es lo que asegures que vas a hacer 100%. O sea, de alguna manera, un planteamiento que tú sepas que vas a poder hacer de manera continuada para ganar adherencia al entrenamiento. Veo que estás profundizando ya en el tema del entrenamiento y el tipo de ejercicios, pero me gustaría dejarlo un poquito más adelante y tocar primero la parte de la nutrición, y más ahora que venimos después de Navidades, donde creo que más de uno nos hemos sobrepasado, ¿no?, en cuanto a lo que es las calorías. Estábamos hablando antes del hecho de ganar músculo y perder grasa. Si estamos en un punto donde ya detectamos que tenemos una buena masa muscular o llevamos un añito o 2 en el gimnasio y queremos perder grasa, a mí me parece un reto lo que es el déficit calórico. O sea, a mí personalmente, porque al final el déficit calórico, a modo muy resumido, y corrígeme si me equivoco, es cuando estás consumiendo menos calorías de las que necesitas, ¿no? Al final, para mí se traduce en pasar hambre. ¿Tienes alguna estrategia para en déficit calórico poder mantener la adherencia y la energía y no caer en al final pues consumir más calorías de las que necesitas? Sí, te cuento varias que son, yo creo que prácticamente esenciales. Una es, antes de comer menos, aumentar la actividad física diaria. Y muchas personas dirán, ostras, pero es que no tengo tiempo. Con que la aumentes un poquito, un 20-30%, es decir, si tú das 3.000 pasos diarios, pues intenta aumentarlo, por ejemplo, a 4 o 5.000 y vamos a ver qué tal responde el cuerpo. Ahí ya estás ahorrando un poco de pasar hambre por ese aumento en la actividad física diaria y simplemente con acciones como, pues, si tienes una reunión, una llamada e incluso puedes, porque son personas de confianza, hacerla de pie o incluso andando, hazla andando, no te sientes. Si puedes no aparcar justo en la puerta, sino un poquito más lejos de tu trabajo, hazlo. Y esos minutos andando parece una chorrada, pero van a hacer. Luego, hacer el entrenamiento de fuerza en circuito, como te he dicho, te ahorra
ahorra tiempo entrenando y además aumenta el gasto energético. Ahí tenemos dos. Y ahora, si vamos a la nutrición, ya tenemos que tener otras cosas en cuenta. Depende del nivel en el que estemos, porque al principio lo normal va a ser, acabamos de empezar, pues intento dejar de consumir alimentos ultraprocesados, intento consumir más legumbres, más verdura y quitar pues otras cosas que no son tan buenas en la dieta, ¿no? Poco a poco voy cogiendo esos hábitos. Hay cosas obvias como reducir el consumo de alcohol, que es bastante más perjudicial de lo que parece y está muy normalizado, lo tenemos muy normalizado a nivel social. A partir de ahí vamos evolucionando poco a poco, va pasando un año, probablemente nos aficionamos más a todo esto. Y habrá personas que incluso quieren saber cuántas kilocalorías están consumiendo al día. Bueno, pues tenemos aplicaciones móviles muy sencillas, o se puede cuantificar, se puede buscar en internet, en apps, donde tú metes lo que comes en 24 horas, ¿no? Y a partir de ahí, pues cuantificas efectivamente lo que has comido. Ahí podrás ver pues, las proteínas, los carbohidratos y la grasa también, aparte de las kilocalorías, que son los macronutrientes que luego pues, tocaremos un poco para progresar más o menos en el gimnasio. Y esos serían los pasos lógicos. A partir de aquí, si quieres, podemos hablar de cómo calcular las kilocalorías y los macronutrientes que necesitamos. Sí, o sea, el tema de las calorías me parece muy interesante. Lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente que pierde adherencia y continuidad, que puedes empezar muy motivado y luego no. Yo creo, mi punto de vista, soy partidario del tema de contar calorías. Es cuando ya tienes una adherencia y mucho tiempo en el gimnasio, que es cuando estás realmente comprometido. Y muchas veces con contarlas un poquito, no contarlas, sino con ver lo que comes, las kilocalorías y macronutrientes aproximados en 2-3 días, ya aunque no vuelvas a contar, te da una idea de dónde te estás pasando, dónde no. Por ejemplo, yo a algún amigo le puedo recomendar, porque normalmente cuando llevo a algún cliente ya es porque quiere hilar muy fino, ¿no? Pero a algún amigo le puedo recomendar, oye, échale un ojo y ve que se pasa un montón de grasas. Pues simplemente ya con ese cambio en el hábito dice, a lo mejor voy a recortar un poquito por aquí. Cuando va a comer algo, sin darse cuenta, ya está decidiendo mejor de lo que decidía antes, ¿no? Porque a lo mejor se iba a 2 gramos por kilo de peso de grasa y a lo mejor ya sin darse cuenta está en 1 o 1,2, simplemente porque ha visto en la app, ostras, llevo 2 días solo cuantificando y me paso siempre una barbaridad de grasa. Entonces ya elige un poquito más de proteína, de carbohidratos, en vez de... Es súper interesante esto que comentas, Carlos, porque es la correcta elección de los alimentos. Hay gente que piensa, que dice, oye, estoy comiendo muy poco, pero a lo mejor esos productos que está consumiendo son súper calóricos. Sí. Yo lo veo mucho y ahora pues en su día se puso muy de moda en Instagram la típica tostada con aguacate, aceite de oliva, semillas de chía, que a priori lo ves verde y dices que healthy, pues realmente son muchas calorías para meterte ya a primera hora de la mañana, ¿no? Claro, eso como primer paso está genial, porque estás quitando en toda la medida de lo posible ultraprocesados y alimentos menos saludables, pero claro, tienes que tener en cuenta que las kilocalorías también cuentan, por supuesto. Entonces, por mucho que tú comas, pues como se suele decir, ¿no? Real food, realmente si te pasas de las kilocalorías, porque por ejemplo en este caso estás metiendo una barbaridad de grasa, igualmente no vas a bajar de peso, no vas a bajar de grasa. Entonces, eso sirve para calibrar un poquito tu percepción de, ostras, pues pensaba que estaba comiendo perfecto y a lo mejor me estoy pasando por aquí. Luego hay otras estrategias, que se habla mucho del ayuno intermitente, ¿no? Por ejemplo, que nos ayudan a pues, pasar menos hambre, porque se ha demostrado que haciendo menos comidas en el día, ante unas mismas kilocalorías, lo pasas un poquito menos mal y tienes más adherencia. Entonces muchas veces se asocia al ayuno intermitente pues efectos mágicos que simplemente se dan porque te estás quitando 1 o 2 comidas del día y es más fácil que te metas en un déficit calórico, ¿no? Entonces también esta estrategia puede ser muy interesante. Carlos, yo estoy convencido de que tú, en función de si estás en déficit calórico intentando perder grasa o en épocas donde estás intentando ganar masa muscular, tendrás tus alimentos estrella que te ayudan a conseguir estos objetivos. Si tuvieras que recomendar 3 objetivos que a la gente le van a venir súper bien, que les van a hacer sentirse súper saciados y cada vez va a ser bueno a la hora de perder grasa, ¿cuáles serían estos? Yo aquí soy bastante más desastre, es decir, yo los consejos los doy genial, pero luego con mi propio caso es distinto. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, la patata es una realidad, te sacia, a mí me gusta mucho, está rica, en el air fryer o como sea lo puedes hacer súper fácil y es un alimento que cuando estoy bajando de peso lo uso mucho, Ahora mismo, por ejemplo, que estoy intentando subir, lo uso menos porque yo soy una persona que se sacia muy fácilmente. Entonces, precisamente ahora no me interesa porque probablemente me va a costar llegar a las kilocalorías que yo necesito al día. Vale. Y no estoy contando kilocalorías, simplemente, como siempre, muy parecido y con la estrategia que te he dicho antes de, durante una semana, por ejemplo, estar cuantificando en aplicaciones móviles lo que estoy comiendo, ya me hago una idea y yo solo pues, veo un plato y sé las kilocalorías que tiene, grasa, proteína y carbohidratos. Hacemos un apunte aquí, patatas cocidas, ¿eh? No
patata. Que No si alguien fritas, está no pensando, fritas. hostia, pues esto me encanta, las Claro, patatas claro, fritas. no fritas. O sea, las patatas cocidas es un alimento Sí. que te sacia un montón, que es sano y que además te da un buen aporte de carbohidratos, 100%, imagino. 100%. Luego, en general, la gran mayoría de la población tiende a comer pocas legumbres, cuando es un alimento espectacular a nivel de carbohidratos, a nivel de proteína y a nivel de salud, porque se asocia incluso el aumento de consumo de legumbres y verduras a una menor enfermedad cardiovascular, que por ejemplo aquí José Avellana estuvo y demás, y seguro que le preguntasteis bastante sobre eso. Las legumbres, por ejemplo, ¿cuáles son tus favoritas? Pues en mi caso las lentejas, me encantan, las alubias también, pero ya cada uno pues que elija en función de precisamente la adherencia y los gustos que tenga, pero a mí, por ejemplo, en el valor personal, las lentejas me encantan. Sí, y Carlos, yo siempre he tenido la duda, porque al final las legumbres tienen un equilibrio entre proteína, grasa y carbohidratos mayor al de otros alimentos, ¿no? Sí. ¿Las legumbres con qué lo mezclarías? ¿Con proteína o con carbohidratos? Pues mira, precisamente yo suelo mezclarlo un poquito con las dos. Es decir, antes se decía mucho, ¿no?, eso de aminoácidos limitantes y que si no estás consumiendo proteína de origen animal, la síntesis proteica, esa creación de proteínas musculares, si tienes ese objetivo y demás, no se genera tanto. La realidad es que se está viendo que da más o menos igual. Siempre que llegues a una cantidad de proteína medianamente buena, por ejemplo, 1,5, 1,6 gramos de proteína por kilo de peso al día, ya eso te importaría poco. Pero bueno, yo a nivel personal suelo combinar con carbohidratos, como por ejemplo, pues a mí personalmente me gusta mucho el pan. ¿Podría ser integral para la población general? Sí, para población deportista, pan blanco, no pasa realmente nada si no te excedes en la cantidad. Entonces lo suelo combinar por gusto ya personal, eso en mi caso, y luego no hace falta que metas una fuente proteica extra en la comida realmente. Ya en otra comida, pues si quieres puedes meter más proteína, o si te apetece ahí, pues yo a lo mejor suelo tomar un yogur de postre, cualquier cosa así, pero no necesariamente tienes que meter nada más. O sea, tenemos las patatas, que es un buen plato de patatas con pollo, imagino es imposible no quedarse saciado y además pocas calorías. Sí. Un buen plato de lentejas, eso es, entiendo que sin chorizo, con verdura y demás, de aditivo. Eso es. Patata puedes meter también. ¿Y tercer alimento? Vale, tercer alimento, pues aquí no voy a decir lo típico de vegetales y demás, sino que a nivel general yo recomendaría reducir un poquito el consumo de carne, sobre todo roja, y pues a lo mejor tender a incrementar un poquito más el consumo de pescado, por ejemplo. Vale. Muchas veces cuando estamos en definición nos cuesta algo llegar a la proteína, porque cuando estamos perdiendo grasa o definiendo, la cantidad de proteína diaria la subimos un poquito, y aquí pues por ejemplo yo suelo tirar mucho de pescado, que además la merluza, por ejemplo, a nivel calórico pues viene muy bien una etapa así y pues la puedo usar mucho. Además me gusta a nivel personal bastante y sería una recomendación, por ejemplo. Muy interesante. O sea, a la hora de conseguir un déficit calórico creo que son tres alimentos que si te dejan saciado y encima te dan el aporte que tú necesitas, vendrá genial. Y respecto a lo que estabas comentando, que decías el tema de contar calorías para asegurar que llegas a las macros, tampoco quiero que nos volvamos muy técnicos porque a lo mejor perdemos a mucha gente por el camino, pero haz una breve explicación de cómo se podría conseguir. Vale, pues simplemente haces como un diario en una de estas aplicaciones y vas metiendo lo que vas comiendo al día, es decir, pero de forma real. Todo lo que entre en la boca lo metes ahí. ¿Pero lo apuntas en notas, en el móvil o dónde lo apuntas? Por ejemplo, MyFitnessPal es una aplicación que se puede descargar todo el mundo, gratuita, y ahí está. Luego hay otras, creo, de MacroFactor. La dejaremos, esto es un mensaje para el editor de que la deje escrita en algún sitio. Entonces, yo, por ejemplo, suelo usar MyFitnessPal, ya lo llevo usando muchos años. Entonces, ahí tú vas apuntando todo lo que te metes a la boca en el día. Al día siguiente haces lo mismo, lo haces 2 o 3 días. Ahí ya te haces una idea de las kilocalorías que sueles consumir. Muchas veces, si no tenemos unos hábitos medianamente establecidos, puede variar mucho, pero ahí tenemos una idea. Y a partir de ahí podemos ir ajustando. Por ejemplo, ya no voy a intentar no ponerme muy técnico, pero lo que haría es, si yo tengo intención de pues, ganar masa muscular, mejorar en el gimnasio o incluso perder grasa, pues al menos consumiría 1,5, 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso. Vale. O sea, al día necesitamos mínimo 1,5 gramos de proteína para maximizar el peso. Pero para eso con menos puedes ganar masa muscular perfectamente, pero si la quieres maximizar, ahí andaría. Y para eso tendríamos que contar todos los platos que hemos comido, cuántos gramos de proteína suman en total. Eso es, por ejemplo, antes, imagínate que te vas a hacer un plato de pasta. Pues antes pesas los componentes, los metes a la aplicación y ya luego te lo comes tranquilamente. Que vas a desayunar, yo qué sé, un tazón de leche con cereales o una tostada con aguacate y demás. Bueno, antes lo pesas, ves lo que te vas a meter a la boca,
lo apuntas y así todo el día. Entonces te haces una idea y luego puedes ir jugando. Ya no solo con la proteína, sino que luego también las grasas y los carbohidratos. La gente tiene muchísimo miedo a los carbohidratos y si tú eres una persona que realiza ejercicio físico, son súper positivos. Te van a llenar de glucógeno los músculos, que luego solo vas a usar de energía a nivel metabólico durante el entrenamiento, vas a rendir más, vas a mejorar más. Incluso, por ejemplo, en un estudio que publicamos hace poco, se ve que los culturistas naturales que más ganan son los que más carbohidratos consumen durante la preparación. Se asocia, sí. Y la gente tiende a decir, quiero perder grasa, fuera los carbohidratos, ¿no? Pues si haces ejercicio, te conviene mantenerlos para rendir bien. Cuando hablamos carbohidratos, son pasta, arroces, harinas, pan, todo eso. Eso es, ¿no? patata también. Patata. Eso es. Y si alguien no quiere obsesionarse con contar calorías, ¿es posible estar en forma y mantener un peso saludable sin la necesidad de estar contando calorías? Por supuesto que sí. Con esos hábitos, por ejemplo, que ya hemos dicho, de incrementar el consumo de verduras y legumbres, reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, aunque ya comas saludable, pues no pasarte muchísimo de grasa, es decir, pues a lo mejor 1,5 gramos de grasa por kilo de peso. Si tú lo ves un día, con que lo veas un día, pues dices, vale, pues más o menos aquí está el tope. Lo que he comido hoy, pues ahí está, porque más tampoco me conviene realmente mucho si quiero perder grasa, ¿no? Entonces, con esos cambios y el aumento de la actividad física diaria, que la gente siempre piensa, la alimentación, y sí es súper importante, pero realmente la actividad física diaria, aunque parezca una tontería, lo que hemos hecho antes, de subir las escaleras en vez de por el ascensor, esos pequeños hábitos del día a día hacen muchísimo. Ahí estaba rápido, he dicho. Sí, Seguro que quieres subir las escaleras. Muy bien. Y Carlos, hemos hablado mucho sobre perder grasa, perder peso, ¿no? Nos hemos centrado mucho ahí, pero luego está el otro perfil, ¿no? El típico perfil que siempre ha sido muy delgado toda su vida y le ha costado mucho subir peso. ¿Qué enfoque podemos tener aquí para mejorar esto? Vale, ahí muy probablemente yo era ese perfil. Entonces, muy probablemente lo que se va a encontrar, y es lo que ve la evidencia científica, es que cree que come mucho, es decir, quiere ganar masa muscular y demás, se ha apuntado ya al gimnasio, partimos de esa base, porque al final muchas personas dicen, no, la alimentación es lo primero. No. El estímulo que tú das con el ejercicio físico es lo primero, porque tus músculos se contraen, generan mucha fuerza, y esa fuerza da una señal a tu cuerpo de aquí hay que ganar masa muscular por una necesidad básica, ¿no? Que eso podría ser una tarea de, ya sea escalar, cazar, mover una roca, lo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y una vez estás dando ese estímulo, ya tienes que permitir que tu cuerpo se adapte mediante los nutrientes que aportas con la alimentación. A partir de aquí, muchas veces pasa, no, es que yo como mucho. Luego, precisamente haces lo que hemos dicho, estás comiendo mucho. Es decir, antes, que esto se me olvidó decirlo, cuando estás perdiendo grasa, si tú más o menos mantienes unas kilocalorías, pues imagínate, con fórmulas tipo Harris and Benedict, tal, hay un montón de fórmulas que tú las metes en internet. Quiero calcular las calorías que necesito al día para mantenerme. Puedes hacerlo, ¿no? Pues a partir de ahí pruebas esas kilocalorías, o si quieres perder grasa, un poquito menos. Las pruebas 2 semanas, ves que no pierdes peso, pues las bajas, ¿no? Eso que se nos olvidó decirlo antes. Pues aquí, digamos, sería un poco lo contrario. Si tú quieres ganar masa muscular, pues le subes un poquito esas calorías de mantenimiento que puedes calcular por internet fácilmente. Si no, pues que la gente me puede escribir. Por ejemplo, yo tengo un Excel que lo puedo enviar sin problema para calcular todo esto. Las calorías de mantenimiento, ¿no? A modo de resumen, entiendo que son aquellas calorías, aquellos alimentos que tú comes durante el día y te hacen mantenerte exactamente conforme estás, ni perder ni ganar. Eso entiendo que hay en internet, hay diferentes páginas web que tú le pones tu edad, tu peso, tu altura y todo. Y te lo calcula incluso directamente te dice el número de calorías que tú necesitas al día para mantenerte. Incluso la aplicación que hemos dicho, te lo puede hacer. Qué guay. Puede ser más o menos precisa, porque es verdad que a lo mejor no afinan mucho con las fórmulas, ya que no cogen una fórmula para una población específica, otra para otra, pero bueno, más o menos te sirve, ¿no? Entonces, aquí si queremos subir de peso, yo haría lo mismo, chequearía lo que estoy comiendo y probablemente me llevaría la idea, como me pasó a mí en su día, de, ostras, estoy comiendo menos de lo que yo creía. Y a partir de ahí, pues, mejorar esos hábitos. Quizá, en mi caso, por ejemplo, me sirvió mucho elegir alimentos menos saciantes. Por ejemplo, pues la patata cocida a mí en volumen, por lo general no me suele venir bien porque me sacio muy rápido. Hace el efecto contrario, te sacia y no estás consumiendo las calorías. Exactamente. Luego también, por otro lado, si hago muy poquitas comidas en el día, voy a tender a comer menos que si hago, pues a lo mejor más comidas. Si hago, por ejemplo, 2 o 3 comidas en definición, normalmente en definición hago 3 normalmente, pues en volumen suelo hacer 4 o 5, por darte una idea, ¿no? Para que así tenga más ocasiones en las que poder meter kilocalorías orientadas a mi objetivo y de forma natural que me salga comer más. Porque si yo estoy en definición, me levanto, me pongo a trabajar y demás, y ya directamente como, y durante la mañana no he comido nada, sino que ya me voy a mediodía,
está claro que voy a comer menos a lo largo del día. En cambio, en volumen no me puedo permitir eso porque no llego luego a las kilocalorías. Estoy saciado e hinchado todo el día, que tampoco es una sensación agradable. Claro. Y Carlos, ¿tus top 3 alimentos para ganar peso? Pues aquí realmente me podría ir un poco a lo mismo que antes. Es decir, muy similar, pero a lo mejor la patata sí que la cambiaría pues por pasta, arroz o otro tipo de alimentos que tengan más kilocalorías, ¿no? Ante esa misma saciedad que voy a experimentar. O sea, sustituir la patata por un carbohidrato como puede ser arroz o pasta. Eso es que no quiere decir que una persona, por ejemplo, que no se sacia tan rápido como yo, puede decir, me doy cantidades grandes de patata al día, ya sea cocida, asada, lo que sea, y no tendrá problema. Pero en mi caso, pues a mí me limita por esta razón, ¿no? Entonces prefiero usar pues arroz, puedo usar pan, puedo usar, pues yo qué sé, otros tipos de alimentos como la pasta también. También siempre yo consumo bastantes legumbres, por lo general, por eso digo que el otro no lo quitaría, las otras 2 recomendaciones, ¿no? Del pescado y las legumbres y vegetales, pero sí que... Muy bien. ¿Y 2 alimentos más para ganar peso? 2 alimentos fácilmente. Más. Vale. Yo tengo uno que luego te lo voy a decir que digo, es imposible no ganar peso comiendo esto. ¿Me vas a decir alguna guarrada de bollicao? No. Que en teoría es sano. Luego me dirás si es sano o no. Vale, pues aquí, por ejemplo, sí, podemos elegir muchos tipos de alimentos. Es verdad que nos conviene primar los carbohidratos, sobre todo hasta a partir de cierto punto, ¿no? Pero al final es muy fácil subir de kilocalorías aumentando el consumo de grasas. Es súper fácil con frutos secos, con aguacate y demás, es súper fácil aumentar ese consumo de kilocalorías. Y luego, pues a partir de aquí, es que las preferencias individuales importan mucho, ¿no? Pero partiendo de la base de intentar meter legumbres, verdura y demás, pues lo que no hemos mencionado sería también la fruta, que mucha gente le tiene miedo, pero es súper positiva. ¿Pero la fruta ayudaría a ganar, a subir de peso? Sí, sí que te ayudaría. Al final, por ejemplo, el plátano, ¿no? Te lo comes prácticamente sin darte cuenta, te aporta kilocalorías y carbohidratos, recuperas también ese glucógeno después de entrenar, que son los carbohidratos que acumulas dentro del músculo y que pues vas reduciendo, vas depletando cuando entrenas porque lo usas para levantar la barra, y pues todo ese tipo de alimentos estoy claro que te puede ayudar. Qué guay. El alimento que a mí me flipa y digo, y aparte es súper calórico, y siempre que hay épocas donde me lo compro digo, no puedo seguir comprándolo, es la crema de cacahuete. Ajá. La crema de cacahuete te la untas con pan o con mermelada, o te la pones en lo que sea. Yo soy ese raro al que no le gusta. ¿No te gusta? Soy muy raro con eso. Buah, pues tienes mucha suerte, ¿eh? Porque es que si te gusta y te vicias, es imposible no acumular grasa en tu cuerpo. Es una forma muy fácil, que justo está ligado a lo que decíamos antes de los frutos secos y demás, pero es lo que hablábamos antes. Si tú te excedes mucho en las grasas que metes en el día y te vas a 3 gramos de grasa por kilo de peso, imagínate, o 2 gramos, luego vas a desplazar los carbohidratos, si no te quieres pasar mucho de kilocalorías. Entonces es mejor, a lo mejor, comerla, perfecto, pero no en cantidades ingentes, ¿no? Sino pues controlar un poco ese consumo y luego aumentar también el consumo de carbohidratos. Sí. A mí me sale mucho en redes sociales como trucos para ganar masa muscular, ¿no? Me ha salido a veces y lo que hacen es, se hacen un batido líquido, pero he visto batidos que llegan hasta las 1000 calorías el batido, y digo, joder, y digo, si alguien necesita subir peso, por Dios, que vea este vídeo, porque coge y le meten en la licuadora, le meten que si plátano, que si crema de cacahuetes, que si un scoop de proteína, que si avena, que si dátiles, y de repente le sale un batido que tú te lo bebes como si nada, porque al final lo estás licuando y dices, hostia, es que te acabas de beber literalmente 1000 calorías. ¿Cómo es posible que haya gente que no, que me imagino que es posible, ¿no? Sí. Que haya gente que le cuesta mucho comer, que le dejará súper saciado, pero me parece que es una manera súper rápida de aumentar de peso. Sí. Es bueno porque muchas veces, y es un consejo muy bueno, pero muchas veces a lo mejor personas más jóvenes que tienen mucha prisa por ganar masa muscular tienden a pasar a comer casi todo líquido, incluso se compran los típicos gainers, luego se hacen los batidos con frutas, el scoop de proteína, tal, y está genial, pero también necesitamos masticar, comer alimento sólido. Entonces, pues por ejemplo, para 1 o 2 comidas al día puede estar genial, yo lo he hecho, y realmente es una muy muy buena opción, porque si mientras todo lo que metas sea saludable, luego en el scoop le metes aparte de esos carbohidratos un poquito de proteína y demás, está súper bien. Pero muchas veces se va al extremo, incluso de algunas empresas, ¿no? Que te recomiendan, no, pues tienes que consumir estos batidos que son todo líquido durante el día y claro que pierdes peso en ese sentido, ¿no? Pero aquí si lo enfocamos a la ganancia de masa muscular es mucho más fácil comer kilocalorías en base a líquido. Por ejemplo, si tú te comes 2 naranjas,
te va a saciar mucho más que un zumo con 2 naranjas, ¿no? Pues te las bebes así como si no fuese nada. Entonces es un consejo súper bueno, realmente, el hacerte esas comidas líquidas, pero lo que sí nos recomendaría que todas las comidas del día sean líquidas. El cuerpo necesita masticar, comer alimentos sólidos, y en ese sentido pues también es importante que tengamos un equilibrio, pero sí, 100%. El hacerte batidos que sean bastante calóricos es muy recomendable cuando eres un perfil que se sacia pronto, justamente este perfil más delgadito como pude ser yo y demás, que te cuesta comer kilocalorías y tienes que meterlas de esa forma. Muy bien, Carlos. Vamos a cambiar de tema, vamos a dejar el tema de la nutrición, pero me ha parecido súper interesante todo lo que nos has comentado. Al final, un perfil que empieza desde cero, que se ha planteado en el 2025, este año sí que sí le va a dar duro al ejercicio, pues al final es alguien que con unas calorías de mantenimiento entiendo que van a poder ganar músculo y bajar de grasa, al menos pues un año, y si llega un momento donde me imagino que ven que ya no están progresando, pues ahí ya tendrán que decir si lo que quieren es seguir aumentando de masa muscular comiendo mucha crema de cacahuete, o si quieren en este caso perder grasa comiendo mucha patata, ¿no? Para saciarse cuanto antes. Hablemos del tema de suplementación, ¿no? Vale. Que también, Aquí puedo hacer un apunte rápido. Sí, por favor. Justamente que es súper positivo, ¿no? Centrarnos en la alimentación, pero también la gente tiene que centrarse en el ejercicio físico y en moverse más. Incluso una persona con sobrepeso o incluso obesidad que realice ejercicio físico tiene menos riesgo de muchas enfermedades que una persona que está en normopeso, que aparentemente está bien, incluso que los análisis de sangre salen bien, pero que no realizan nada de ejercicio físico ni se mueven en su día a día. Entonces, que la gente se conciencie de tengo que comer mejor, pero también sí o sí me tengo que mover. Me encanta que me digas eso, y además era un tema justo que lo tenía al inicio lo tenía pendiente al inicio de cuando profundicemos en cómo entrenar bien, ¿no? Pero te lo voy a hacer ya porque me encanta que hayas hecho este apunte. ¿Qué porcentaje de importancia tiene la dieta frente al entrenamiento? Buah, eso es muy complicado. Definirlo en porcentajes es muy complicado. No te sabría decir como tal un porcentaje exacto, pero te diría que según el contexto de la persona, si la persona no se alimenta terriblemente mal, yo de primeras iría a generarle hábitos de ejercicio físico sí o sí. Lo más importante, más incluso que la alimentación, a no ser que se alimente extremadísimamente mal, lo primero que enfocaría es a que se mueva más y a que realice ejercicio físico, aunque sea 2 o 3 días a la semana. Más que nada porque no puede salir nada mal. Es decir, si haces ejercicio no pasa nada, porque vas a ganar salud 100%. 100%. Mientras que en la nutrición, pues a lo mejor piensas que estás comiendo menos y estás comiendo más y al final, pues, pero el ejercicio ya va a absorber toda esa nutrición que estamos haciendo. 100%, ¿no? Y muchas personas dicen, pues voy a mejorar mi salud en base a pues, comer mejor sin hacer ejercicio. Obviamente la mejoras, pero ni punto de comparación así si hicieses ejercicio, o incluso con un punto de vista estético, muchas personas dicen, operación bikini, cojo y me alimento mejor, pierdo peso, pero te olvidas del ejercicio. Entonces lo que estás perdiendo también es masa muscular. Y luego te ves y dices, ostras, ¿qué ha pasado? Sí. No me veo como esperaba verme, ¿no? Porque esa forma que da la masa muscular al cuerpo, también a nivel estético, no solo de salud, es súper importante. Entonces, siempre el ejercicio físico tiene que estar ahí. Muy bien, muy bien. Luego profundizaremos, ¿vale? En el entrenamiento. Vamos a tocar de manera breve el tema de suplementación, que tampoco quiero que nos extendamos mucho, pero creo que sí que es importante, ¿no? A día de hoy hay un montón de suplementos, cada vez más. De hecho, hay gente que tiene el herbolario en casa y me interesa mucho, realmente, bajo tu opinión, qué suplementos realmente son importantes a la hora de querer ganar salud y entrenar bien. Vale. Va a depender muchísimo del contexto, pero muchísimo, muchísimo. Y también, esto es importante, hay empresas que trabajan muy bien en el sector de la suplementación y empresas que trabajan muy mal. Entonces, tenemos que ver que declaren las materias primas que usan, que las cantidades de productos sean las adecuadas, esto antes de comprar, porque mucha gente ve algo y dice, lo compro, ¿no? Y a lo mejor, imagínate comprar un omega 3 al que le entra la luz a través del bote, que está oxidado, que no está cuidado, y al final eso hace menos para tu salud, incluso la empeoras antes que mejorarla. Entonces, pues por ejemplo, por mencionar el omega 3, ¿no? Que tengas IOIFOS. Es decir, si tú consumes poco omega 3 durante tu día a día, pues consume pocos frutos secos tipo nueces, pescados, etcétera, te puede venir bien el omega 3, te puede venir bien. Pero aquí basándonos también en la parte de salud y también estética, mejora a nivel físico, por ejemplo, la creatina monohidrato es un suplemento con muchísima evidencia que realmente nos puede ayudar. Luego, para el propio día a día, bueno, todo el mundo muchas veces se levanta, ¿no? Se toma un café. Bueno, pues efectivamente la cafeína tiene evidencia científica, tanto en la mejora de la propia energía, rendimiento cognitivo, como también la mejora del rendimiento físico. Perdona, Carlos, que has tocado la creatina de manera muy, muy, muy breve.
¿Alguien que está empezando desde cero también le recomendarías tomar creatina? Realmente mal no le va a venir. Es más, hemos hecho un proyecto de investigación hace nada con adultos mayores de 65 años, donde el consumo de creatina asociado también al incremento en la actividad física y el ejercicio físico hacia el día a día, si juntaban las dos cosas, el ejercicio y la creatina y la mejor alimentación, a nivel cognitivo se disparaba la cosa, a nivel físico se disparaba la cosa. Es decir, o sea, también a nivel cognitivo. Sí, la creatina también tiene mejoras a nivel cognitivo. Efectivamente. Y consumida por sí sola también. Lo que pasa es que el ejercicio físico tiene mucho más efecto, pero consumida por sí sola también. Entonces, sí, prácticamente sí que la podríamos recomendar a una persona que está empezando sin ningún problema. No es necesaria. Todo es positivo en la creatina, ¿no? Sí. No tiene ningún efecto secundario. No es necesaria. Eso sí, al final realmente algo necesario no es, pero puede incrementar ese efecto que tiene pues, el ejercicio físico, incluso a nivel cognitivo, mejorarte un poquito. A la hora del ejercicio, exactamente qué efecto está teniendo la creatina, o sea, ¿cómo nos está ayudando en el gimnasio? Vale, pues entre otras cosas, además de generar un mejor entorno en las propias células musculares, también nos aumenta pues un sustrato energético que se llama fosfocreatina, pues la cantidad de fosfocreatina almacenada que tenemos es mayor y luego rendimos más en el gimnasio, y también esto en el sistema nervioso pues también puede funcionar como pues ese aumento de la energía, ¿no? De moneda de intercambio energético. Cuando dices rendir más, ¿en qué se traduce? Porque alguien va a pensar que se tomará la creatina y que en vez de estar una hora tendrá ganas de estar una hora y media. O sea, realmente, ¿cómo nos está ayudando a rendir más? Pues a lo mejor puedes ver que con el mismo peso que usabas en un ejercicio, te haces alguna repetición más, por ejemplo, ¿no? Entonces, con eso ya, o que entre las mismas repeticiones, pues puedes subir un poquito el peso en ese ejercicio. Es decir, que tú estás haciendo ejercicio en este caso y a lo mejor un día, sin que te hayas tomado creatina, te haces 8 repeticiones o 12 repeticiones y de repente te tomas creatina y a lo mejor te pones más peso. Un poquito más. Un poquito más de peso y tu cuerpo es capaz de levantar, de tener más fuerza. Eso es. Y con la cafeína, por ejemplo, por otra vía completamente distinta, que es de la que hablábamos antes, también puede mejorar el rendimiento en el gimnasio. Entonces, pues eso, a lo mejor te vas un día a hacer press de banca, sentadilla y demás, tienes una full body ahí y ya te rinde un poquito mejor. Pues es probable que aparte del propio progreso que tú tienes entrenando, si has empezado a meter pues, cafeína y creatina, que la creatina al final funciona por acumulación, el primer día no lo vas a notar, pero poco a poco sí que lo vas a ir notando porque se acumula en nuestro cuerpo. Entonces, de esa forma sí que puedes notar un incremento en el rendimiento y que esto sí que siempre me gusta decirlo, ya no solo con los suplementos o la mejora de la alimentación, sino incluso con temas como la fatiga mental. Es decir, si tú vas a entrenar después de trabajar, te puede pasar lo contrario. Es decir, dices, ¿qué he cambiado? Si no he quitado nada de mi alimentación, de mi suplementación, no he cambiado el entrenamiento, pues te ha pasado que estás fatigado mentalmente y tu sistema nervioso funciona algo peor para rendir, que luego si quieres hablamos de eso. Entonces, luego nos comentamos eso. El tema de cafeína y creatina. Yo creo que mucha gente, y a mí me pasa también, que nos estará viendo o escuchando, con el tema de la cafeína pasa que normalmente la gente entrena por la tarde, ¿no? Sí. Acaba de trabajar y luego pues te vas a entrenar sobre las 6 o sobre las 7. Claro, ahí si uno consume cafeína, pues a lo mejor habrá la gente que está tocado por una varita mágica y consumiendo cafeína a esa hora luego duerme tranquilamente, pero lo normal es que después del entrenamiento ese estímulo sigue en tu cuerpo y luego te está perjudicando el descanso. ¿Qué hacemos ahí? Incluso, por ejemplo, la cafeína que podemos ingerir, imagínate, en un Monster, en una cantidad similar, puede durar 9, 12 horas generando... Sí. Entonces, no impedir el sueño, sino empeorar el sueño porque tardas más en dormirte, luego tienes un sueño más ligero y te puedes despertar más, etc. Entonces, justamente, ¿puedo decir sellos o marcas y demás? ¿O? Sí, sin problema. Pues justamente es que nosotros hicimos un experimento hace poco con este problema. Yo, por ejemplo, tengo insomnio en muchas épocas, ¿no? Entonces, yo el cafeína a partir de las 5 de la tarde no me vas a ver tomar prácticamente nunca. Si voy a entrenar a las 7, 8 de la tarde, ¿qué puedo tomar a modo de preentrenamiento y demás? Bueno, pues hay muchas cosas, ¿no? Pero hicimos un experimento hace no mucho con fenilcapsaicina. Es un análogo de la capsaicina, del chili picante. Fenilcapsaicina. Sí, es un análogo de la capsaicina, que se saca del chili picante y todo esto. Y bueno, yo asesoro a una empresa de suplementación que se llama Life Pro Nutrition y ellos compraron la materia de fenilcapsaicina y demás, y en el momento que nos pasaron las fichas técnicas, los experimentos que ya habían hecho y demás, dijimos, ostras, esto es interesante. Entonces, antes de nada, yo no
voy a recomendar algo que no tenga evidencia científica, nunca. Entonces dijimos, vamos a hacer un experimento en el laboratorio, vamos a hacer un estudio, vemos si funciona o no. Ostras, pues sí que funciona bastante bien. Es decir, sí que mejoraba el rendimiento en las repeticiones, no es algo que te active. Entonces yo, por ejemplo, la uso cuando entreno por la tarde y demás, incluso también por la mañana, y es un suplemento que se conoce muy poquito, pero es una realidad que... Yo no lo había escuchado nunca. Sí, se conoce muy poquito. Seguro que en años se va a conocer bastante más. Y esto lo buscas en Google y lo puedes encontrar en cualquier sitio. O sea, es fácil de encontrar. Googleas fenilcapsaicina. Eso es, fenilcapsaicina. Fenilcapsaicina. Y te aparece. En Amazon, seguro. por ejemplo, puede estar. Sí, te aparece 100%. Entonces, pues por ejemplo, un marketing que hacen ellos, ¿no? Es precisamente, pues vas a encontrar una mejora del rendimiento entrenando sin esa activación que te va a generar la cafeína que luego no te va a dejar dormir, ¿no? Entonces. Pero esto es el componente, ¿no? Sí. No la marca. Sí, no, la marca se llama, bueno, Axivite, pero bueno, eso da igual, ¿no? Pero en este caso fue pues que en su momento esta marca nos dijo, oye, pues es que mi materia ha demostrado hacer esto, otro, y yo pues la verdad soy bastante escéptico y digo, no me lo creo. Vamos a comprobarlo en el laboratorio. Y efectivamente la verdad que sí que tenían razón. No, lo de la marca te lo comento por si a alguien le interesa que nos esté escuchando, pues facilitarle la búsqueda. Eso, luego le pides a la marca que te pase una comisión. Eso es. Luego la marca que te pase una comisión, me avisas y si quieres vamos a medias y ya está. Eso es. No, pero sí, en Life Pro Nutrition, por ejemplo, lo pueden encontrar. Ah, genial. Que ahí lo tienen. Muy bien. Entonces me estabas comentando tema de suplementación, ¿no? Me has Sí. dicho cafeína, creatina, fenilcapsaicina. Sí. El omega 3 que hemos hablado también. omega Importante 3. que tenga sello IFOS, que es un sello de calidad y demás. Y ahí, pues bueno, ya tienen una recomendación, ¿no? Que lo hemos comentado antes. ¿Y batidos de proteína? Porque creo que es el modus operandi de mucha gente decir, me voy a apuntar al gimnasio, ¿qué marca de proteína me recomiendas? No que nos recomiendes una marca de proteína, pero que mucha gente es lo primero que hace, buscar proteína porque se va a apuntar al gimnasio. Vale, pues precisamente aquí haría lo mismo que antes. Vería en una aplicación como MyFitnessPal qué tal voy de cantidad de proteína diaria ya de normal. Si voy imagínate, a 1,6, 1,8, 2 gramos de proteína por kilo de peso, no te hace falta meter más. Así que no te preocupes. Si voy muy bajo de proteína, pues a lo mejor sí que te puede ayudar, o incluso a mí por gusto, ya sea por la facilidad. Pues vengo para acá, imagínate, y voy conduciendo, me tomo un batido de proteína con algo más, a lo mejor algo de harina de arroz o harina de avena y demás, o simplemente pues por la mañana, yo soy muy clásico desde que era pequeño, mi leche con colacao en su día y ahora leche con proteína, ¿no? Entonces, parece una tontería, pero es una forma más saludable de consumir lo mismo que de pequeño te gustaba, ¿no? Y a día de hoy pues sí que sin problema lo puedo tomar de esa forma, con un scoop de proteína sabor chocolate y muy bien. Entonces, ya es una elección por facilidad, pues en tu día a día no llegas a la suficiente proteína, pues llegar de una forma más fácil y porque es práctico. Básicamente no es necesario, pero al final la proteína de suero que se saca del proceso de elaboración de la leche y del queso y demás, de la elaboración del queso, es un alimento prácticamente, más que un propio suplemento, más que un complemento alimenticio, y lo puedes usar si te conviene. Si estás en 2 gramos de proteína por kilo de peso, no tiene sentido que metas más proteína, entonces con tu alimentación normal vas bien. Y ahora bien, sí que es importante cuando la gente vaya a comprar proteína que vea que no le añaden de repente pues, compuestos como creatina, etcétera, para aumentar el balance del nitrógeno y que parezca que tiene más proteína de la que realmente tiene para abaratar costes, ¿no? Eso que lleven cuidado, que vean que la materia prima de la proteína se declara. Es decir, pues hay muchas materias primas, pues Arla, Glambia, es decir, marcas, ¿no? De donde viene la proteína, que pues, aparezca ahí, oye, pues esta proteína de suero es de lo que sea, ¿no? Entonces, por eso yo en su día era muy reacio a asesorar a marcas de suplementación precisamente porque había muchas que trabajaban mal. Y Life Pro, justo la que te he comentado, vi que, ostras, pues lo declaraba bien. En cada lote actualizaba la cantidad de proteína, todo esto, pues eso nos tenemos que fijar. Porque es cierto que es importante saber que estamos consumiendo una proteína de calidad y que no es necesaria si tomamos suficiente proteína. Yo, Carlos, consumo proteína y a veces intento también en mi alimentación comer bastante proteína, ¿no? Entre pescado y carne. Y muchas veces digo, a lo mejor tomándome el batido, realmente a final del día estoy tomando más proteína de la que necesito. Pero mi manera de pensar, y dime si está bien, pienso, bueno, en el peor de los casos me estoy asegurando el que llegue. ¿Hay algún problema si te pasas de proteína? Realmente no. Incluso muchas veces se ha
dramatizado demasiado con esto, ¿no? Hay estudios donde meten 3-4 gramos de brote por kilo de peso durante tiempo y no ven prácticamente ningún efecto negativo. No, el efecto negativo está más en que no es necesario, es tirar un poco el dinero si te estás yendo a unos niveles tan altos de proteína en tu día a día, y además estás desplazando otros alimentos con pues, carbohidratos, grasas y demás, que podrían ser más interesantes cuando ya te has pasado del límite de proteína que vas a usar realmente por salud y mejora tus resultados en el gimnasio. Entonces, sería pues como llenar este vaso hasta aquí y seguir metiéndole agua, ¿no? Pues claro. El vaso tampoco se va a ver muy afectado, pero no tiene mucho sentido. Me quedo más tranquilo. Hablemos del entrenamiento, Carlos. Alguien que se apunta al gimnasio y quiere ganar masa muscular. Entiendo que el proceso, y corrígeme si me equivoco, para ganar masa muscular es necesario que exista hipertrofia, ¿no? ¿Puedes explicar de manera muy breve qué es la hipertrofia? 100%. La hipertrofia realmente es eso, es el incremento de la masa muscular. Si tú ves un músculo, yo que sé, el bíceps, y de repente el bíceps es más grande, es más grueso, hay hipertrofia muscular. Mucha gente dice, no, es que la hipertrofia solo es la ganancia de masa muscular en sus miofibrillas, que son la parte de la fibra que genera fuerza. No, la hipertrofia muscular es que crezca el músculo, ya sea de los sustratos energéticos tipo carbohidratos, fosfocreatina y todo esto que hemos hablado, de minerales, del líquido que hay por la célula, del material contráctil que luego hace fuerza en el gimnasio. Si el músculo crece, hay hipertrofia. Y a largo plazo, todos estos tejidos se equilibran. Es decir, muchas veces se dice, no, hipertrofia sarcomérica, sarcoplasmática, no, es que eso es todo agua. Y luego se va. No, si llevas un tiempo, realmente ese mejor entorno de la propia célula muscular por el crecimiento a nivel de pues, el sarcoplasma se puede dar primero, pero luego las proteínas contráctiles igualan ese porcentaje, esa cantidad de masa muscular y no hay problema. Entonces, que crezca el músculo. Para que se genere hipertrofia, Carlos, ¿se tiene que estresar el músculo o sin estresarlo podemos generar hipertrofia? Se tiene que estresar. Es decir, no se tiene que romper necesariamente y en exceso. Incluso muchas... las agujetas no siempre vienen mediadas por ese daño que generamos en las fibras, por esas roturas, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando vemos muchas agujetas y asociadas a un daño muscular alto, eso empeora incluso los avances que tenemos en el gimnasio. Si hay muchas agujetas. Sí, si hay demasiadas agujetas durante demasiado tiempo y vemos que el rendimiento en el gimnasio no está aumentando, es que probablemente esas agujetas vienen de que estamos generando mucho daño en las fibras musculares y probablemente nos estemos pasando. Entonces, reduciendo un poquito la caña que le damos, vamos a mejorar más. Ahora bien, esto no suele ser lo más común. Lo más común es lo contrario. Esto es lo raro. Justo es lo que te iba a decir. Lo más común, porque entiendo que para estresar el músculo, al final es cuando tú tienes la sensación de que estás entrenando, estás diciendo, estoy llegando a mi límite para levantar este peso. Eso es justo. Y yo veo mucha gente que va al gimnasio y hay gente pues, que está entrenando en máquinas, pero luego hay muchas clases de body pump y muchas clases de este tipo donde cogen un peso muy ligero y lo levantan un montón de veces. Aquí también estaríamos generando hipertrofia con este tipo de ejercicio. Se puede generar hipertrofia, pero lo normal que pasa aquí es que, como bien has dicho, vamos muy lejos de lo que se denomina fallo. ¿Qué es el fallo? Pues yo estoy en press de banca, estoy haciendo repeticiones con 100 kilos y de repente llega una que se me queda la barra en el pecho porque no puedo subirla. Ahí he fallado. Pues lo que tenemos que hacer es, no tenemos por qué llegar al fallo, pero sí quedarnos cerca de él. Es decir, coger un peso con el que podamos hacer, imagínate, 10 repeticiones y hacer 8, ¿no? Que máximo acabemos la serie diciendo, como mucho 2-3 repeticiones más, pero mucho más no podría haber hecho porque seguro que se me quedaba la barra en el pecho o en sentadilla me hubiese quedado abajo. Pues esa intensidad la tenemos que llevar a cabo. En este tipo de clases no solemos llegar a esa intensidad y muchas veces limita más el rendimiento el componente cardiorrespiratorio porque estoy fatigado por hacer tantas repeticiones o de una forma más cardiorrespiratoria, ¿no? Más en circuito, baile, etcétera, que el propio estímulo muscular. Entonces, si queremos hipertrofiar, efectivamente tenemos que estresar a nuestras fibras musculares y se estresan generando altos niveles de fuerza y cierta fatiga, es decir, llegar cerca del fallo y que terminemos la serie no diciendo, bueno, he venido al gimnasio y me he paseado, sino diciendo, ostras, podría haber hecho 1, 2, 3 repeticiones más como mucho en esa serie y en la siguiente voy a hacer lo mismo. Sí, y permíteme que haga un apunte, que aquí no estás diciendo y no estamos diciendo que el hacer este tipo de clases esté mal, sino claro que el objetivo es, en este caso a nivel cardiovascular, es súper bueno el sentirnos acelerados, ¿no? y tal, pero a la hora de optimizar, el decir, oye, estéticamente
quiero verme con más músculo, pues incluso con más grasa, ¿no? Está demostrado, creo que el hecho de subir el músculo hace que luego la grasa vaya bajando. A nivel relativo, sí, efectivamente. Y es lo que tú dices, claro que no, es súper saludable realizar este tipo de clases y casi cualquier tipo de actividad y ejercicio físico, pero si tu objetivo es quiero ganar masa muscular, mejor en el gimnasio. Y Carlos, yo una de las preguntas que más he estado dándole vueltas y digo, necesito que me diga la manera más óptima de trabajar en el gimnasio en el menor tiempo posible, ¿vale? Es decir, si yo te digo, yo tengo muy poco tiempo, ¿vale? Y como a mucha gente le pasará, pues que al final trabaja, tiene una vida muy ajetreada y quiere, en este caso, cuidarse, ir al gimnasio, entrenar, verse bien estéticamente en el menor tiempo posible. ¿Cuántas series y repeticiones recomiendas por ejercicio para optimizar la hipertrofia? Vale. En cuanto a series, voy a decir que justo tenemos un estudio científico publicado con esto. Si hacemos entre 12 y unas 20-22 series por grupo muscular a la semana, está genial. Imagínate que entrenamos cada grupo muscular 2 veces a la semana, ¿no? Por ejemplo, el pectoral. Si yo hago 6 series un día, el lunes, y 6 series en el entrenamiento del jueves, ya tengo 12, ¿no? Entonces ya ahí cumpliría con ese rango mínimo que va entre 12 y 20-22 series por grupo muscular a la semana. Da igual que cuando dices pectoral, da igual que sea press banca normal que superior que inferior, ¿no? Eso es. Ahí incluiríamos todo. Ahora bien, dentro de esas series conviene pues combinar tanto ejercicios que a lo mejor enfaticen un poquito más en esa porción clavicular, que es la parte alta, como en el resto del pectoral. Igualmente, por ejemplo, en un press de banca vamos a estimular todo. Es la realidad. Entonces, al principio no nos tenemos ni que rayar mucho por esto, sino directamente hacer el ejercicio que estimule lo que quieres estimular y ya después tendremos tiempo de complicarnos. ¿Y repeticiones? Repeticiones entre 5 y 20 repeticiones, combinaría esos rangos. Casi siempre enfocaríamos, sobre todo al principio, la mayoría de las series entre unas 6 y 12 repeticiones aproximadamente. Sí, pero para optimizar, en este caso, y estar el menor tiempo en el gimnasio, tendríamos que apuntar a 5, ¿no? Entre 6 y 12, te diría. ¿Entre 6 y 12? Sí, entre 6 y 12. Pero si a partir de 6 ya estoy generando hipertrofia y tengo poco tiempo, ¿por qué aconsejarías ir a 12 también? Porque es un estímulo un poquito distinto, donde metes más estrés a nivel metabólico, del propio metabolismo que soporta esas contracciones musculares, y te puede interesar para generar más hipertrofia ante la misma cantidad de series. Si, por ejemplo, queremos hacer, imagínate, 3 repeticiones, porque así las series son más cortas, lo que pasará es que para la misma hipertrofia tendremos que hacer más series. Entonces, al final, ¿sabes? No sale rentable. Entonces, entre unas 6 y 12 repeticiones, pues a lo mejor los primeros ejercicios iría a 6 y 8, entre 6 y 8, y la última mitad del entrenamiento, pues la segunda mitad iría entre 10 y 12. Pues, por ejemplo, sería un buen rango de repeticiones a elegir. Y luego, para ahorrar tiempo, como tú decías, no sé si te acuerdas que al principio del todo hablábamos que para optimizar la salud tenemos que combinar entrenamiento de fuerza, es decir, entrenamiento en gimnasio o con nuestro peso corporal, pero que genere nuestros músculos mucha fuerza en ese entrenamiento, y entrenamiento cardiorrespiratorio. La forma más sencilla de combinar ambos súper rápido es un circuito de entrenamiento. Que es justo lo que hablábamos al principio. Un circuito de entrenamiento es tan sencillo como, imagínate que yo tengo 6 ejercicios en mi sesión de entrenamiento. Voy a poner al azar, ¿vale? Press de banca para, digamos, el tren superior, la musculatura del pectoral, deltoides, tríceps, etcétera. Un empuje horizontal, un remo y sentadilla. Eso es el primer circuito. Le damos 3 vueltas o 4 a ese circuito, imagínate. Y después pasamos a un segundo circuito donde, pues a lo mejor en vez de press de banca elegimos un press militar para enfatizar más en el hombro. En vez de un remo elegimos un jalón o dominadas para que en vez de horizontal sea vertical la tracción. Y en vez de un patrón como la sentadilla, pues elegimos un peso muerto para que sea... O sea, y todo esto sin descanso. Eso es. Entonces tienes 2 circuitos en el entrenamiento. Y lo que estás haciendo es un entrenamiento de fuerza y también cardiorrespiratorio. Podemos dejar un poquito de descanso entre los ejercicios, pero un descanso bastante pequeño, de a lo mejor 1 minuto, imagínate, ¿no? De esa forma estamos trabajando a nivel cardiorrespiratorio y a nivel del propio entrenamiento de fuerza para ganar fuerza, masa muscular y salud en general. Lo tenemos todo en muy poquito tiempo, porque un circuito de estos con 6 ejercicios, que son 3 y 3, en 45 minutos, como muchísimo, 1 hora, lo tienen más que hecho. La parte mala, si tú quieres maximizar muchísimo la ganancia de masa muscular, pues a lo mejor es mejor que dejes un poquito más de descanso entre ejercicios o que hagas uno primero, luego otro, etcétera. Pero si contamos con población general, incluidos nosotros, con poco tiempo en un momento concreto, puede interesar hacerlo así. ¿Y qué grupos musculares se pueden combinar? Porque entiendo que en un circuito, si tú, por ejemplo, combinas un ejercicio de espalda donde estás haciendo una tracción y luego le metes seguidamente uno de bíceps
cuando ya has castigado el bíceps, realmente no estás optimizando, ¿no? Eso es, interfieres en el estímulo por la fatiga que generas, porque al final en el de espalda estás trabajando también el bíceps y luego en el bíceps ya lo tienes fatigado el de espalda. Por eso justo he dicho un press de banca, por ejemplo, Vale. un empuje horizontal, luego un remo, una tracción horizontal, digamos el movimiento contrario, Vale. y luego uno de pierna, que no lo hemos tocado. Entonces, de esa forma, cuando tú estás haciendo, imagínate el remo, estás descansando la musculatura que has trabajado en el primer Claro. ejercicio. Cuando estás haciendo la sentadilla, estás descansando la musculatura que has hecho en los 2 anteriores ejercicios. Entonces, aunque no estás descansando realmente porque estás haciendo otros ejercicios, sí que dejas que el músculo descanse un poquito. Qué interesante, porque en una hora, si te montas bien este circuito, puedes tocar todos los grupos musculares de una sola sesión y a lo mejor, pues, si alguien solamente puede ir 2 días a la semana o incluso un día, ya ha trabajado todo el cuerpo. 100%. Que Yo, a por lo ejemplo, mejor no ha optimizado al máximo la hipertrofia, pero sí que ha conseguido hipertrofia y sí que está consiguiendo resultados, ¿no? Sí, yo por ejemplo de primeras, porque las personas muchas veces empiezan muy fuerte y paran, ¿no? En seco luego después en febrero. Entonces yo de primeras, si nos están escuchando, no sé cuándo saldrá, pero si se han puesto el objetivo de ir al gimnasio, de coger esos buenos hábitos, yo empezaría por 2-3 días a la semana, incluso de esta forma, adaptando el número de series, la intensidad y todo esto a lo que ellos puedan. Pero yo empezaría, pues, por ejemplo, por eso, ese rango de entre 12 y 20-22 series a la semana por cada grupo muscular. Pues si, por ejemplo, entrenas 2 veces a la semana, pues asegúrate al menos de hacer 6 series en cada músculo que trabajes, ¿no? A partir de ahí, intenta ir entre esas repeticiones que hemos dicho. Por ejemplo, entre 6 y 12 puedes ir y estará genial. Ya si luego quieres afinar un poco más, pues ya en el futuro puedes jugar un poquito más a repes más bajas y más altas. Pero ahí está genial, entre 6 y 12. Y al principio no tenemos casi ni que acordarnos de eso que hemos dicho de ir cerca del fallo. Pero luego, cuando ya llevemos 1 mes, 2 meses, sí que tenemos que empezar a preocuparnos porque cada serie sea intensa. Es más, muchas veces hay estudios con esto muy graciosos y tú lo puedes hacer en el gimnasio. Vas un día, ves a cualquier persona haciendo prensa o cualquier otro ejercicio de pierna y cuando termina la serie, dile, espera, pon las piernas de nuevo y sigue haciendo repeticiones, a ver cuántas puedo hacer. Normalmente te van a hacer 10 más. Eso significa que esa serie no ha sido muy efectiva para ganar masa muscular porque no ha sido intensa. Claro. Tendrías que poder hacer como mucho 2-3 reps más para que realmente sea una serie intensa, ¿no? Pues al principio no te debe preocupar esto, pero a medida que vamos avanzando en el gimnasio sí que esto es muy importante. Y incluso me atrevería a decirte que el hacer un circuito te enganchará más que el empezar ya con una serie súper intensa con mucho descanso, ¿no? Porque a mucha gente, a mí al principio me pasaba y ahora es curioso, ya no me pasa, que a mucha gente le aburre el entrenar en máquinas, porque al final estás tú solo, haces el ejercicio, luego te esperas a que el músculo se recupere y poco a poco te va viciando y te vas enganchando y al final es tu rutina, ¿no? Total. Pero el hecho de estar en un circuito donde haces un ejercicio y haces otro, creo pues que engancha más y que al final tienes más adherencia. Y una cosa que no hemos tocado, Carlos, es el tiempo de descanso. O sea, ¿qué tiempo de descanso recomiendas entre ejercicios? Vale, pues normalmente si hiciésemos un entrenamiento recto donde no hacemos circuitos, sino que primero press de banca, luego otro ejercicio y demás, e imagínate que estamos trabajando todo el pectoral, ¿no? Con esos ejercicios. Ahí, para el descanso entre series o incluso entre ejercicios de un mismo grupo muscular, sí que debemos dejar al menos 2 minutos de forma general entre series. Incluso hay estudios que comparan 3 minutos versus 1 y se gana más masa muscular descansando 3 minutos que 1. Aunque con 1 minuto entre series siempre se decía antes, no, es que yo estoy haciendo press de banca y tengo que descansar 30 segundos, 60 segundos entre series porque, son los culturistas clásicos muchas veces, ¿no? Porque eso incrementa el nivel de testosterona, hormona de crecimiento y demás. Sí que se ha visto, pero lo incrementa tan poquito que no afecta. Y en cambio sí que esa fatiga que generas por no descansar lo suficiente sí que afecta en una peor calidad de trabajo muscular en la siguiente serie, ¿no? Entonces, por eso descansar 2-3 minutos de forma general está muy bien. Al final del entrenamiento podemos descansar menos y no va a haber problema. Pero con estos circuitos, si te das cuenta, desde que hacemos el press de banca, por ejemplo, en el circuito que hemos puesto, hasta que volvemos al press de banca, después de hacer ese remo y esa sentadilla, pasan más de 2-3 minutos. Entonces, ocuparán todas las máquinas del gimnasio en el circuito. Llévate 3 toallas. Sí. Muy bien. Y luego también, Carlos... Si no, también se podría hacer, digamos, en super serie. Por ejemplo, hacer el press de banca y el remo, hacer esos 2, y luego, pues, de 2 en 2. En vez de 3 en 3, pues los 6 ejercicios los haces de 2 en 2. Ahora que estamos hablando de los descansos, me viene una imagen a la cabeza que es algo muy común y que te he escuchado decir que mucha gente en el descanso coge el móvil, ¿no? Sí. Coge el móvil y empieza... Yo incluido, yo peco también. Y empieza... Yo tengo una técnica. Yo me compré un Apple Watch por si alguien me tenía que llamar o tenía que gestionar algo y el móvil siempre en la taquilla. Siempre en la taquilla. Desde que hago eso, entreno mucho
mucho mejor, no me distraigo. Pero volviendo al tema, ¿no? Estás entrenando entre serie y serie y dices, bueno, 2 minutos, lo típico, ¿no? Coges el móvil y empiezas a scrollear en TikTok. O en Instagram o donde sea, o contestar WhatsApp. Te escucho decir que esto afecta al entrenamiento de manera negativa. Sí. Es más, hay estudios, incluido uno de mi tesis doctoral, en el que comprobamos que efectivamente coger el móvil y usar las redes sociales, por ejemplo, mira, José Avellán, que estuvo aquí, el cardiólogo, fue sujeto de este estudio de mi tesis de su día. No lo sabía. Sí, fue participante. Pues vimos que efectivamente genera fatiga mental, es decir, muchas veces las personas asocian la fatiga mental a estudiar, trabajar, y es una realidad, pero por ejemplo, conducir durante horas con tráfico genera fatiga mental, usar las redes sociales puede generarte fatiga mental. Pues vimos que efectivamente generaba fatiga mental y que además estas personas, cuando luego iban a entrenar, eran capaces de generar un poquito menos de fuerza por esa fatiga mental. Si tú vienes de trabajar, vas a ser capaz de generar menos fuerza aún, porque te va a afectar más, porque te genera más fatiga mental estar estudiando 5 horas o trabajando, pero el uso de redes sociales también. Entonces es mejor, como tú dices, dejar el móvil en la taquilla, poner el Bluetooth, ponerte los cascos y ya te pones la música que te guste y no coges el móvil para nada más. Y la fatiga mental realmente luego hace que levantemos menos peso. Sí, es súper curioso. Es más, justo en mi tesis en su momento, estos estudios los hice porque era algo que yo decía, vamos a ver, es en parte lógico, pero también sorprendente que el hecho de que te fatigues a nivel mental, a nivel cognitivo, afecte a que a nivel físico rinden menos también. Es decir, te genera fatiga física sin haber hecho ejercicio, sin haberte movido de una silla. Claro. Y efectivamente esa fatiga mental afecta al rendimiento entrenando y en Alemania, en un laboratorio en el que estuve trabajando, estuvimos viendo qué pasaba en la médula espinal, en el cerebro, todo este tipo de cosas. Y veíamos que, por ejemplo, en la médula espinal no hay cambios, en esas neuronas que al final hacen que reclutes a las fibras musculares, no pasa nada. En la corteza motora primaria, que bueno, es luego la encargada también de reclutar a todo esto que hemos hablado para hacer el movimiento y generar fuerza, tampoco pasa nada. Pero en cambio, a nivel prefrontal en el cerebro sí que incrementas esa percepción del esfuerzo por el mismo ejercicio y además se reduce un poquito la motivación por el propio ejercicio físico que vas a realizar. Entonces es mediante cambios subjetivos que tú no eres consciente, pero que se dan en tu cerebro, pues por lo que reduces el rendimiento entrenando. Es más, siempre lo digo, hay otro estudio en el cual, aunque tienen fatiga mental los sujetos y están rindiendo menos físicamente, les dicen, no recuerdo cuánto era el incentivo económico, pero les dicen, si rindes más, te pago X dinero. Y rinden más. Para que veas que realmente es algo subjetivo, aunque no son conscientes de ello, ni nosotros somos conscientes de ello, es algo subjetivo. Igual que pasa al contrario cuando te ponen música que te gusta, que rinden más. Claro. Y aparte, a mí lo que me pasa también con el móvil, ya más allá de la fatiga mental, es que estás más tiempo en el gimnasio, porque cuando no tienes el móvil, estás diciendo, bueno, va, que ya estoy descansado, que pase ya el tiempo del descanso y no se te pasan. O sea, dices, ok, ya llevo 2 minutos, pues siguiente ejercicio. Estás con el móvil, a veces de repente dices, ostras, se me ha ido y dices, ¿por dónde iba? Y a lo mejor eso te pasa en el gimnasio, vayas al baño o... Exacto, ya has estado 4 minutos con el móvil y entre serie y serie y al final se te alarga muchísimo el entrenamiento y eso a la larga te puede incluso afectar a la adherencia de mantener una constancia. Y hablando de la fatiga mental, Carlos, me parece súper interesante. Mucha gente que solamente puede ir a trabajar después de un largo día de trabajo y va por la tarde y ya está reventado. ¿Qué hacemos ahí? Vale, te va a afectar muy probablemente, por poco que sea. Y una recomendación muy fácil y llevadera para todo el mundo es lo que hemos dicho. Contrarresta esos efectos que tiene el sistema nervioso, la fatiga mental, se pueden contrarrestar un poco con la música que te guste. Escuchar música que te gusta a más o menos 70, 80 decibelios y con un ritmo, elevado, no una música lenta, sino con un ritmo elevado, ha demostrado incrementar el rendimiento entrenando y generar el efecto contrario. Es decir, que te cueste menos esa percepción del esfuerzo, que sea menor en el entrenamiento. Con la fatiga mental era mayor, te costaba más a nivel subjetivo y que esa motivación también sea mayor, que con la fatiga mental pasaba lo contrario, que te bajaba la motivación, ¿no? Entonces, ponernos música que nos guste es importante, siempre, pero más aún si estamos fatigados mentalmente. Luego hay estrategias como, por ejemplo, entrenar con compañeros, que parece que no, pero si tenéis un nivel parecido de entrenamiento, uno empuja al otro, tenéis un pique sano, ayuda. Parece que no, pero ayuda. Luego, muchas veces, también un problema que tenemos es que faltamos al entrenamiento porque salimos tan fatigados, tan cansados,
que no vamos a entrenar. Aquí lo mejor es no pensar, llevarte del trabajo el macuto hecho e ir directamente al gimnasio. Eso 100%. Y ya una vez estés en el gimnasio, por las estrategias que hemos dicho. No pasar por casa. No pasar por casa. Porque si pasas por casa es probable que te lo pienses, Claro. y cuanto más te lo pienses, más probable que te quedes. Y luego otra estrategia, pero esto tiene una limitación, es el consumo de cafeína. Ha demostrado que contrarresta la fatiga mental, pero tenemos la limitación que decíamos antes, que si es tarde, si sales de trabajar a las 8 de la tarde, mala idea porque te va a afectar al sueño. Entonces, pues por ejemplo, la fenilcapsicina, aunque no se ha estudiado con la fatiga mental, puede ser útil porque incrementa el rendimiento entrenando de por sí y te puede ayudar a mejorar eso. Entonces, lo de la música súper básico, dejar un espacio, el que puedas, entre esa tarea de fatiga mental, ya sea estudiar, trabajar o lo que sea. Pues si puedes dejar 1 hora, genial, 2 horas, pues mejor que mejor, antes de ir al gimnasio. Y pues ponerte la música, y si puedes consumir cafeína porque no es muy tarde, perfecto, y también fenilcapsicina puede ayudar. Muy interesante, Carlos. Me gustaría avanzar, Carlos, al último bloque. Me gustaría pues preguntarte todo el tema de las nuevas tecnologías, las modas de baño de agua fría y todo esto, Vale. cómo nos ayuda. Pero antes de cerrar, ¿quieres añadir algo más del entrenamiento que no hayamos tocado y que consideres importante? Vale, se me ocurren varias cosas. Por ejemplo, muchas personas le dan muchas vueltas a, no sé si has escuchado alguna vez, ejercicios básicos o ejercicios de peso libre también y demás. ¿Superior a usar máquinas? No, no es superior. Eso, muchas personas a lo mejor disfrutan menos hacer un ejercicio en peso libre, pero lo asocian a un mayor esfuerzo. Un peso libre es una barra y discos, Vale. o sea, unas mancuernas. Un peso por ejemplo. libre es las mancuernas que están ahí, ¿no? Frente del típico espejo de gimnasio, o las máquinas. Sí, eso es. El peso libre sería una barra cargada con discos, que pues la puedes coger para press de banca o hacer sentadilla o lo que sea, o las mancuernas, ¿no? Y muchas personas dicen, ostras, pues es que si hago peso muerto con barra, o hago sentadilla con barra, o hago press de banca con barra, es más esfuerzo y probablemente más estímulo que si ese press de banca lo hago en un press de pecho en máquina. O esa sentadilla hago, pues por ejemplo, una prensa o una sentadilla hack en máquina en el gimnasio. Es igual de efectivo, realmente. O sea que la máquina y la pesa tienen el mismo efecto. Que Es entrenar igual. con pesas no es mejor que entrenar con máquinas. No. Y Eso es un método que está muy extendido y hay investigación de sobra que ve ya que no. sí, a mí lo que A no ser que tengas por ejemplo, antes hablábamos de jiu-jitsu, ¿no? Un gesto muy específico, por ejemplo, un puente de glúteo con barra, al ser libre, puede transferir un poquito más a jiu-jitsu, por ejemplo, ¿no? A un deporte específico, porque ese gesto al final del deporte va a ser libre. Pero es tan fácil como si tú siempre estás entrenando con máquina y luego haces un mes de transición con peso libre, ya lo tienes. Y el tema de la máquina, yo sí que noto que me es mucho más fácil, mientras que cuando le hago con pesas, como que hay otros músculos que se están implicando. No sé si se llaman los músculos estabilizadores Sí, y o algo así. sinergistas, sí. ¿Realmente esto tiene importancia? No tiene demasiada importancia precisamente porque esos músculos que estabilizan no llegan a tener ese estrés del que hablábamos antes, esa cantidad de fuerza generada y fatiga, como para crecer, ¿no? Entonces, aunque estás activando más músculos, realmente no los estás estimulando lo suficiente. Por eso no pasa nada, y por hacer máquinas no vas a ganar menos masa muscular. Porque si tú haces press de banca, por ejemplo, lo que te va a crecer es el pectoral, el deltoides, el tríceps, y con la máquina va a ser lo mismo. Incluso creo que con la máquina yo creo que puedo levantar más peso Justo, porque que está más estable. que con el peso libre. O sea, podríamos decir que a lo mejor la máquina te ayuda a maximizar más la hipertrofia que el peso libre. Quizá al principio sí, pero en el momento que, por ejemplo, todo el mundo empieza en press de banca y está temblando, ¿no? Pero enseguida estabiliza, la técnica la coge y ya, pues digamos, no tiene tanto ese problema. Al principio sí, pero luego en el momento que tu técnica es estable, no te limita tanto eso. Pero sí, es verdad que te hace aplicar más fuerza en la dirección en la que tú quieres trabajar, porque no tienes que pararte a estabilizar la barra o la mancuerna. Vale. ¿Y algún tema más, Carlos, que consideres interesante tocar que no hayamos tocado en el entrenamiento? Pues la verdad que no te sabría decir, pero Vale. al principio yo creo que por ahí estamos. Yo antes de pasar al tema al último bloque, Carlos, hay un tema que se me ha olvidado y que está ahora muy de moda del entrenamiento, que es el entrenamiento híbrido, ¿no? Buah, espectacular, sí. La gente Buen tema. que hace running, Sí. o que sale a correr y que de repente dice, oye, pues quiero también aumentar mi masa muscular, ¿no? Sí. Quiero combinarlo. ¿Qué enfoque podemos tener para combinar ambos y que no nos estén perjudicando en ninguno de los dos? Vale, esto como todo al final, las redes sociales, en todo pues siempre tenemos modas, ¿no? Lo de atleta híbrido ya venía de Estados Unidos hace tiempo,
ahora pues se ha puesto de moda en España y realmente es lo que muchos hemos hecho toda la vida, ¿no? Pues imagínate el chaval que hace fútbol y luego va al gimnasio, es híbrido, ¿no? El deportista de jiu-jitsu que luego va al gimnasio, es híbrido, ¿no? Entonces realmente no tiene mucha más complicación que esto. Ahora bien, tenemos que llevar cuidado con una cosa que se llama fenómeno de interferencia, que es que tú haces ese entrenamiento más cardiorrespiratorio, sea artes marciales, fútbol, baloncesto o salir a correr o en bici, y esto luego puede hacer que rindan menos en el gimnasio y por tanto que ganen menos masa muscular. Antes se decía que era por las respuestas a nivel molecular que se dan en tu cuerpo. Realmente no es tanto por eso, sino por la fatiga. Entonces, si tú todos los días vas a salir a correr, probablemente no tienes otra y te va a afectar en el entrenamiento de fuerza en el gimnasio, vas a rendir un poquito menos y vas a ganar menos masa muscular y fuerza. Ahora bien, pueden convivir los dos perfectamente e incluso potenciarse, porque mejorar a nivel cardiorrespiratorio también hace que, por ejemplo, en el gimnasio te recuperes antes entre series, ¿no? y rindan mejor. Entonces, lo que haría es asegurarme de, por un lado, siempre primero el entrenamiento de fuerza, a no ser que justo seas una persona que compite en entrenamiento de resistencia y sea superioridad, siempre, si no, en entrenamiento de fuerza, ya quieras ganar masa muscular, salud, estética, perdiendo grasa o lo que sea. Después de eso, si puedes hacerlo en días distintos, mejor. Por ejemplo, si entrenas 4 días a la semana en el gimnasio y haces 2 días de entrenamiento de resistencia, pues si puedes hacerlo en días distintos, mejor. Si te cuesta mucho, pues hazlo después del entrenamiento de fuerza. Porque algo muy común, Carlos, es que mucha gente hace 10, no sé si aún se hace, pero 10 minutos de cardio o 10 minutos de correr en cinta antes de entrenar. ¿Esto está generando interferencia en el entrenamiento? No, porque suele ser muy poquito y una intensidad baja. Pero como te pases un poco más, sí, 100%. Es más, no es necesario. Puede venir bien que aumentes la temperatura corporal previa, pero también lo puedes hacer con movimientos dinámicos. Por ejemplo, si vas a trabajar el pectoral de esta forma, que también te ayudan a estirar un poquito la musculatura, hacer esa serie de aproximación que es ir increciendo poquito a poquito con el peso, haciendo series preparatorias o de calentamiento antes de las series reales en el entrenamiento. Por ejemplo, si me voy a poner 100 kilos en press de banca, empiezo un poquito con la barra, luego 20 kilos, 40, 60, 80 y ya la siguiente efectiva, ¿no? Poquito a poco. Eso es un ejemplo para población general. Luego ya cuando eres más avanzado puedes afinar más y con 3 series de aproximación ya lo tienes. Pero realmente no hace falta correr y mucho menos esforzarse demasiado antes de entrenar, porque probablemente sí te puedes fastidiar el entrenamiento si te tiras media hora corriendo y luego vas a entrenar. Mala idea, claro. Mala idea. O al revés, o sea, si te haces una hora de entrenamiento y por lo que sea, pues eres una persona que está aficionada al running y te gusta salir a correr o tienes una carrera y luego seguida esa hora de gimnasio o con un espacio corto te hace 5 o 10 kilómetros, ¿estarías interfiriendo en todo lo que has trabajado en el gimnasio? Ahí interfieres menos, pero sí que es cierto que es mejor separarlo en cuanto a hacerlo en un día distinto o hacer una comida después del gimnasio, esperar unas horas y hacer ese entrenamiento de resistencia. Porque si tú lo que quieres es rendir en ese entrenamiento de resistencia y además llevarte todo el estímulo del gimnasio, pues esto sería lo mejor. Si en cambio vas a hacer un poquito de cardio después del entrenamiento de fuerza en el gimnasio, no pasa nada. No pasa nada. Y si se hace en el mismo día, ¿cuánto es lo óptimo espaciarlo? Pues siendo honestos, cuanto más mejor. Pero si haces primero el entrenamiento de fuerza en el gimnasio y después el cardio, no vas a tener mucho problema respecto a, estamos hablando de población general que no tiene todo el día, ¿no?, para hacer ejercicio, entonces va a ser lo más práctico. Si has entrenado por la mañana y luego sales a correr por la tarde. Eso sería perfecto, eso sería genial. Ahí no hay interferencia. Si lo haces bien, no. Por ejemplo, otra cosa sería que tú, imagínate esa tarde, haces un entrenamiento en carrera, en cuesta, generando mucha fatiga en las piernas y al día siguiente te toca entrenar piernas. Pues mala idea. Entonces, un poquito teniendo en cuenta esas cosas y llevando cuidado, siempre que también tengas en cuenta de que combinar ambos entrenamientos te va a llevar a comer más, porque hay un mayor gasto energético, no pasa nada. Siempre que lo hagamos, por ejemplo, 2-3 días a la semana, no pasa nada. Muy bien, súper interesante, Carlos. Vayamos a la parte final. Un apunte, sí, que tenemos un estudio con esto. Si lo hacen, mejor que sea un cardio continuo, un poquito más prolongado, que un cardio tipo HIIT, de alta intensidad interválico. Porque el cardio de alta intensidad interválico sí que puede generar fatiga durante más tiempo y eso pues nos puede afectar más en el gimnasio. A lo mejor hacerlo una vez a la semana no pasa nada, pero si queremos combinar ambos sin que el uno chafe un poquito al otro, mejor que sea de una intensidad moderada y de esa forma no vamos a tener muchos problemas y no lo hacemos con una frecuencia súper alta. Qué guay. Vale, muy buen apunte, porque hay mucha gente que le da también al HIIT o a las clases, ¿no?, típicas del gimnasio, donde son pocos minutos pero a súper alta intensidad. Último tema, Carlos, que son todo el tema de las modas y la tecnología, ¿no?, que creo que también es súper interesante, y aprovechando que estás aquí para que nos des un poco de luz. Tema baños de agua fría, ¿no? Se ha puesto ahora muy de moda.
Te he escuchado decir que esto puede perjudicarnos a la hora de ganar masa muscular. ¿Esto es así? Es así, 100%. Es más, se ha demostrado que si tú, por ejemplo, te das un baño de agua fría y estás entrenando la fuerza con objetivo de hipertrofiar, si justo después de entrenar te das un baño de agua fría, después de 3 meses mide la ganancia de masa muscular, ya ha ganado menos masa muscular que las personas que no lo han hecho, que han entrenado y se han dado un baño con agua templada, caliente, o no se lo han dado, ¿no? Imagínate. Entonces, en este sentido tenemos que llevar cuidado. Que alguien se quiere dar un baño de agua fría por motivos más de gusto personal, aspecto psicológico, etcétera, pues a lo mejor es bueno que lo hagas por la mañana, cuando te levantes, y luego ya cuando vayas a entrenar por la tarde, después te das una ducha calentita para que no interfiera en ese aumento de la inflamación positiva después de entrenar y en todos esos procesos que ayudan a la hipertrofia muscular posterior. Vale, es decir, que si nosotros nada más acabamos de entrenar, nos metemos un baño de agua fría, estamos interfiriendo. Sí. Mientras que si lo espaciamos y no coincide el entrenamiento con el baño, no nos perjudica. Eso es. Por ¿Qué ejemplo, espacio debería de haber? O sea, si yo he acabado de entrenar y luego quiero darme un baño de agua fría, ¿cuánto me tendría que esperar para que no me interfiera? yo lo que te diría es mejor si lo das antes, pero no justo antes del entrenamiento, porque vas a generar constricción en tus vasos sanguíneos y demás, sino a lo mejor si lo das unas cuantas horas o muchas horas antes, imagínate, ¿no? Como hemos dicho, pues te levantas y te das ese baño de agua fría y luego por la tarde entrenas o 2 horas después entrenas y demás, pero si te lo quieres dar sí o sí después, en mi opinión, aunque esto no está demostrado como tal, el tiempo que debe pasar, en mi opinión, cuanto más mejor. Porque es cierto que esos estímulos para hipertrofia que se dan por los cambios fisiológicos en nuestro cuerpo, cuanto menos los toquemos, yo creo que es mejor. Entonces, si puedes dejar 2 horas mejor que 30 minutos, pues mejor te lo das en 2 horas. Pero si puedes elegir, lo haría en un momento distinto a después de entrenar. Después de entrenar o antes. Si es antes, entiendo que no. Si es justo antes, el problema es eso, que nos va a costar luego calentar nuestra masa muscular un poquito más y dilatar esos vasos sanguíneos para que llegue mejor la sangre. Entonces lo haría, pues a lo mejor, si puedes unas horas antes, pues mejor que mejor. No, me refería, por ejemplo, por la mañana. Si te lo haces por la mañana, pues luego por la tarde ya no está interfiriendo, entiendo. Eso sería genial. Pero luego también tenemos que tener en cuenta que, pues por ejemplo, en futbolistas que compiten todos los fines de semana y tienen una alta demanda en este sentido, ese estímulo con el frío para bajar la inflamación y demás puede venir bien, pero si somos usuarios generales de gimnasio que lo que queremos es ganar masa muscular y fuerza, a nivel de nuestros resultados entrenando no nos va a dar nada. Eso nos tiene que quedar claro. Otra cosa es que por nuestro bienestar, luego a nivel psicológico nos interesa y demás, pues bueno, eso ya cada uno, ¿no? Pero a nivel de voy a ganar más masa muscular o más fuerza, voy a mejorar más entrenando en el gimnasio por esto, probablemente no. Bueno, probablemente no. Directamente. Muy bien. Y Carlos, tema de estimulación eléctrica, ¿no? Vale. Antes comentábamos que pues una rutina corta para optimizar el tiempo y poder, en este caso, estar en forma invirtiendo el menos tiempo posible. Hay muchos centros que anuncian, ¿no?, que hacen estimulación eléctrica y que el claim, ¿no?, la frase para atraer clientes es en 15, 20 minutos puedes entrenar lo mismo con 1 hora en el gimnasio. ¿Qué opinas sobre esto? Que no es real. Realmente no es, primero que la estimulación eléctrica que se suele aplicar es bastante baja y no va a asemejarse al resultado que puedes tener en el gimnasio. Eso es una realidad. Luego a nivel de salud y funcional tampoco se puede asemejar, pero vamos, vas a ganar mucha masa muscular con un entrenamiento tradicional normal en el gimnasio que con estimulación eléctrica a nivel muscular. Si quieres realmente ganar masa muscular de forma significativa con estimulación eléctrica, eso duele mucho. Pero mucho, y probablemente no seas capaz de soportarlo. Yo no sé si la gente que nos estará escuchando, habrá alguien que a lo mejor no sabe lo que es, pero ¿puedes explicar brevemente qué es la estimulación eléctrica? Sí, no sé si seguro que han visto alguna imagen con electroestimulación, ya sea en un chaleco o con electrodos que generan pues, descargas eléctricas, ¿no?, en una superficie concreta. Por ejemplo, van a entrenar el bíceps, pues se ponen esas descargas, ¿no? Y en teoría, como tú dices, hacen marketing de que en muy poquito tiempo vas a optimizar los resultados y vas a ganar mucha masa muscular. O sea que las descargas realmente lo que están haciendo es que tengas más resistencia, ¿no? Las descargas al final hacen lo mismo que tú haces cuando levantas una barra, es decir, contraen la masa muscular. Al final el sistema nervioso, por no ponerme muy friki, las neuronas que hacen que se recluten nuestros músculos lo hacen mediante estímulos eléctricos. Entonces eso mismo lo haces de forma artificial con esos electrodos que van a pasar esa carga eléctrica. De esta forma vas a contraer las fibras musculares, pero de una forma más antinatural. Lo que puedes hacer incluso es pasarte y generar mucho daño muscular, lo cual sí que es peligroso y además contraproducente incluso para nuestros resultados. Pero si realmente lo que queremos es no ir a recetas mágicas y tener resultados, pues digamos, buenos, completos y demás, ¿podemos usar la estimulación eléctrica? Sí,
pero combinada con un entrenamiento de fuerza real. Y si realmente es una persona que se va a esforzar en el gimnasio y demás, un entrenamiento de fuerza real y normal va a ser el que mejor resultados te dé de calle. Vamos, que el dolor no compensa con realmente lo que te puede llegar a aportar, ¿no? Y hasta ahora en los estudios, cuando tú lo comparas con un entrenamiento de fuerza tradicional, como he venido hablando en toda la charla, eso es lo más óptimo en ese sentido. Yo, por ejemplo, los primeros estudios que hice en el laboratorio, porque yo empecé una tesis y luego pues al final hice la segunda y demás, en la primera tesis estimulábamos justamente las partes del cerebro que se encargan de luego reclutar a las neuronas que reclutan a nuestros músculos. Y veíamos si en ese momento se llamaba doping indetectable, entre comillas, porque al final es simplemente modificar las propiedades de las neuronas de forma momentánea para intentar que luego genere más fuerza el músculo porque el sistema nervioso les da un mayor push, ¿no? Pues eso tampoco vimos que funcionaba realmente. Es decir, podía funcionar en algunos casos concretos, que esto se puede ver también en muchas clínicas de fisioterapia y hay algunos casos concretos donde puede funcionar, pero en la mayoría de ocasiones lo tradicional en el sentido del entrenamiento es lo que funciona. Y Carlos, por rematar un poco el tema de tecnologías y modas y demás, todo el tema de la IA, los gadgets, la WUP, que yo la llevo, y todo lo que se está creando y todo lo que se está avanzando, ¿hay algo que te ilusione o que crees que va a aparecer que pueda ayudarnos a mejorar todo esto que hemos comentado? Pues justamente hace muy poquito estuve hablando que nos llamamos, no sé si te suena un chico que se llama Anas Andalusi. Sí, pues justo estuvimos hablando. Un chico súper jovencito que está especializado en IA. Sí, claro. Justo estuvimos hablando porque, como te he comentado antes, yo soy el director del máster de ICEN, que es de fisiología, entrenamiento personal y demás. Estuvimos hablando de a ver cómo podríamos pues, ver qué hacer en este sentido, si de alguna forma podemos sacar algo chulo. Y ahora mismo la IA está en un punto en el que probablemente van a salir seguro muchas aplicaciones en las que tanto a nivel de nutrición como de entrenamiento, si lo indexamos a, por ejemplo, PubMed, ¿no? Que es una fuente, digamos, de bibliografía científica y está actualizada en base a evidencia científica, con buenos filtros y demás, es muy probable que en el futuro la IA, entre comillas, vaya a programar los entrenamientos muy bien y vaya a hacer dietas muy bien. Entonces, en este sentido, probablemente se va a democratizar bastante todo este conocimiento, bueno, que ya lo está, en cierta medida, y además de eso, va a actuar como un propio profesional. Siempre el toque del profesional va a estar ahí, yo creo, porque incluso hay estudios donde ven que un entrenamiento hecho por IA o por cualquier entrenador, pero que te lo da y punto, versus una persona a la que tienes que rendirle cuentas, darle tu feedback, el control del entrenamiento que siempre te va a preguntar un buen entrenador, tanto por perímetros y pliegues, el rendimiento entrenando, otro va a medir él, ¿no? Agujetas, la versión del esfuerzo, todo esto. Ese factor humano parece que no, pero hace que mejoremos más en el gimnasio y está demostrado a nivel científico, ¿no? Pero sí que creo que la IA va a entrar fuerte por ahí. Es más, justo me comentó de un proyecto que él conocía y demás. Yo conozco otro también que están en dos lanzaderas distintas que justamente están empezando a preparar todo esto. O sea, es una especie de sitio donde tú le vuelcas tu información. Eso es. Y te devuelve un plan nutricional y un plan de entrenamiento adaptado a ti personalmente. Eso es. Sin necesidad de que haya una persona humana, ¿no? Eso es. Por ejemplo, lo primero que haces con un cliente, ¿no? Cuando te viene, es una evaluación inicial. Una evaluación a nivel de movilidad, de fuerza, de salud, de composición corporal, de gustos, disponibilidad. Es decir, qué ejercicio me gusta, cuál no, qué disponibilidad tengo para entrenar, cuántos días a la semana, tiempo. Todo esto, tú imagínate, le vuelcas ese input, esa información a la IA y probablemente te va a hacer un programa de entrenamiento mejor que muchos entrenadores. Es una realidad. Es una realidad. Entonces, la otra opción es que los entrenadores se apoyen en esto, que claro, será interesante para, pues, en el futuro ser más eficientes y además pues mejores. Claro. Qué pasada, ¿eh? Qué pasada, sí. Me parece súper interesante. Y con la nutrición pasa lo mismo y, por ejemplo, con la medicina en radiología también detectan pues lo que está pasando con bastante efectividad. Es decir, en muchos campos al final la IA, yo no estoy súper metido ahí, pero me parece fascinante. Sí, a mí también me parece fascinante y yo creo que aún no somos conscientes de todo lo que va a aportar y a cambiar el mundo como lo conocemos ahora, ¿no? Totalmente. Carlos Salix, muchas gracias por venir al podcast. Muchas gracias a vosotros.